Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Lo primero que quiero hacer es, agradeceros a todos los que estáis ahí, vídeo a vídeo, crítica a crítica, y también pediros disculpas porque sé que hace mucho que no subo una reseña, y particularmente de las películas de Indiana Jones, que quería hacer una semanalmente. Así que de nuevo disculpas, y voy a intentar retomarlo, ¿no? Para que de cara a la de Indiana Jones y el Dial del Destino, tengamos toda esa cronología de Indy. En la película anterior, Tales of Innocence, teníamos a ese Indiana Jones que se medía por un amor contra Ernest Hemingway y continuaba su aventura novelística con Edith Wharton, ¿no? En Marruecos, en la que analizaban también el concepto del amor. Y en esta nueva entrega que se llama Masks of Evil, Indiana Jones va a tener de nuevo 2 episodios, ¿no? Que se han juntado y han formado esta película. La primera parte en Estambul y la segunda parte en Transilvania, con una grabación que se hizo en Venecia, ¿no? Para unir ambos episodios, que curiosamente el capítulo de Transilvania, ¿no? El final de esta película jamás llegó a emitirse en Estados Unidos, sí que se emitió en Alemania y en Inglaterra y demás, porque al parecer era bastante bestia de cara a los censores, ¿no? Y creían que no podía emitirse en la televisión en abierto, porque había elementos bastante de terror y un poco desagradables. Y la verdad es que sí que es cierto, ¿no? Que es la primera vez que en esa última parte de esta película veremos un elemento que no habíamos visto hasta entonces en las aventuras del joven Indiana Jones. Esta película transcurre a lo largo, digamos, de todo 1918, ¿no? Aunque hay un poco también de conflicto al nivel de continuidad de qué episodio va primero y demás. De forma de cómo está editada esta película, digamos que la película empieza a principios del 18 y, se cierra un poco como en el último tercio también de 1918. Y respecto a la primera parte, la que está destinada a Estambul, el director de fotografía involucrado en este episodio estuvo nominado a un premio por su trabajo, y la verdad es que es espectacular. Ya no solo es que se utilicen escenarios reales, ¿no? Como la Mezquita Azul o el Pera Palace o el Palacio Topkapi, la verdad es que es espectacular, sino que también el trabajo de iluminación, de encuadres, muy cine negro, muy cine noir, aparte ayuda muchísimo a lo que trata esta primera historia. Pues la verdad es que sí que entiendo la nominación, porque yo lo estaba viendo y me parecía increíble. Y respecto a la unión de estos 2 episodios, aunque sí que se siente no abrupto, pero sí que es cierto que la primera parte y la segunda parte son claros géneros diferentes. La unión que hay en Venecia de cómo salta India de una aventura a otra, lo hila un poco mejor, que no quita que estas 2 historias, aunque sean de contextos diferentes, estén muy bien. Tenemos esta primera historia en Estambul llena de thriller político, thriller de espionaje, sobre todo trampas, los espías van cayendo como moscas, ¿no? Entonces es una cuenta atrás para una misión muy importante, y que hay una figura histórica también bastante relevante en esta primera parte. Y la segunda parte toca ese elemento que decía de terror, pero también un poco casi sobrenatural, que faltaba en las aventuras del joven Indiana Jones, porque sí que es cierto que en todas las películas de Indy, teniendo en cuenta que lucha contra nazis o contra comunistas o contra quien cojones sea, siempre hay un elemento, ya no solo religión, ¿no? Sino de eso de ciencia ficción, fantasía. Entonces faltaba en las aventuras del joven Indy, y aquí lo tenemos, y además hay un enfrentamiento que, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay cosas que no me terminaron de convencer, pero contra quien se enfrenta Indiana Jones es bastante épico. Y antes de entrar en el análisis de la película, sí que he de destacar el tema del acting, porque aunque hay algunos actores que trabajan bien, ¿no? A lo largo de esta cinta, hay otros que hacen que las escenas caigan completamente. En particular, hay una actriz que hace de Molly, que es un interés romántico para Indiana Jones en la primera parte, en la de Estambul, que todas sus escenas son muy malas. Y muy malas no por el hecho de que el texto sea malo o de que la historia con Indy sea mala o las motivaciones de ella, sino que su acting es plano, absolutamente plano. Aparte de que no hay química en absoluto con Sean Patrick Fennelly, que de nuevo está fantástico, da la sensación de que el pobre hombre está hablando con una pared. Entonces hace, y sobre todo la última parte de la historia de Estambul, que se centra más en ella, hace que se te quede un sabor agridulce que no quita que el resto de esa historia esté fantástico. Y por otro lado, la parte de Transilvania, aunque el ritmo también decae en algunas ocasiones, me parece que podían haber cortado un poco de minutaje, pero supongo que lo querían alargar de cara a hacer esta película de 1h30. Me parece que podían haberlo hecho un poco más picadillo. Sí que es cierto que un poco más adelante hay una tensión que se genera bastante bien, y que hay unos elementos dentro de un castillo que te genera bastante inquietud, bastante bien llevado. Después hay un acting, en particular de un actor, que es un actor que hemos visto antes dentro de la familia Spielberg-George Lucas, y ya lo comentaré más adelante, pero que a mí particularmente, para lo importante que es ese personaje ya casi de la cultura popular,
pues me parece que estaba un poco sobreactuado, que no quita que esa historia también la he disfrutado. Entonces ahora vamos a entrar en el análisis del episodio, en el que Indy está en Estambul y finge ser periodista. No finge ser un periodista sueco, que está trabajando con otros espías de otros países. Hay un griego, hay un búlgaro, hay un ruso, ¿vale? Todos están ahí trabajando de cara a una misión que es intentar conseguir acceder a Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, no sé si sabéis quién es, pero fue un líder militar muy importante en la Primera Guerra Mundial. De hecho, Galípoli, aunque fue un desastre, ¿no? En plan de muchísimas pérdidas humanas, pero Galípoli se ganó gracias a Mustafa Kemal, que en el futuro se le conocerá como Atatürk, y que es uno de los líderes turcos más importantes de la historia. De hecho, aún le siguen considerando casi como un dios, ¿vale? Imaginaros, en plan, me refiero a que es una figura histórica que para ellos representa muchísimo, y cuando es el día de Atatürk, los coches se paran en las calles, o sea, es una puta locura. De verdad hay muchísimo respeto y lo entiendo, y aquí en este capítulo creo que el personaje está bastante bien representado, porque al final lo que Atatürk, volviendo a la historia real, ¿vale? Atatürk lo que consiguió es todos los ejércitos invasores que había durante la Primera Guerra Mundial, que al final querían alimentarse, ¿no?, de ese imperio otomano que estaba falleciendo, pues él lo que hizo fue echarles uno a uno sin la ayuda de nadie, aunque estaba utilizando a los alemanes, porque, ¿no?, el imperio otomano estaba aliado con los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Realmente esa alianza formaba parte de ese imperio otomano, no de esa nueva Turquía que Mustafa Kemal quería crear, ¿no? Y quería alejarse un poco de todo ese imperio otomano que estaba muriendo y darle a la sociedad algo nuevo, algo de representación. Él era un nacionalista, pero del pueblo, no del gobierno. Y bueno, en el futuro lo consiguió, aunque aquí en esta película lo vamos a ver años antes. Entonces la cuestión es que la misión de Indy y de estos espías es intentar contactar con Mustafa Kemal, futuro Atatürk, para darle un documento rojo que llaman, en el que hay unos términos de un acuerdo de paz, de cara a devolver unos territorios de Siria que estaban con Francia, ¿vale? La cuestión es que, bueno, es una misión bastante peligrosa, porque ese documento, si cae en malas manos y los términos no son con los que Kemal está de acuerdo, puede llevar a algo muy grande, porque sí que el ejército está un poco más alejado del imperio otomano y está apoyando mucho la visión de Mustafa Kemal, y si esos documentos caen en manos que no tienen que caer y ven que los términos no son los correctos, podía hacer que la figura de Mustafa Kemal se fuese a la mierda y generar un conflicto aún mayor, y no sacar a Turquía de la guerra, sino crear un conflicto aún más grande. Entonces Indy está hablando con Stefan de toda esta situación, ¿no? Es un búlgaro que está en este grupo de espías, y empiezan a hablar también de que Indy, bueno, pues que tiene un romance con una americana que está trabajando en un orfanato, y que, bueno, Stefan le dice que tenga cuidado, ¿no? Porque el amor a veces puede nublar un poco el juicio de cara sobre todo a este mundo de espionaje, que no es un mundo que digamos sano. Entonces Indy ha empezado a salir con esta chica, que realmente hay un romance con ella, porque esta chica trabaja en un orfanato en el que también trabaja Halide Edip, que es una novelista y nacionalista turca del principios del siglo XX, muy activista durante la Primera Guerra Mundial y después de todo el conflicto de Turquía posterior, y que al tener estas ideas nacionalistas y esta nueva Turquía, ¿no?, también tiene algunos contactos, y uno de ellos es Mustafa Kemal. Entonces, a través de Molly, esta chica con la que está saliendo Indy, quiere llegar hasta la novelista Halide Edip y de ahí saltar a Mustafa Kemal. Entonces, aunque hay un romance con Molly, Indy realmente la está utilizando, además la está engañando, digamos, ¿no?, porque le está diciendo que es sueco, un periodista sueco, cuando realmente es un americano trabajando para la inteligencia francesa. Y entonces Indy va a ese orfanato y está hablando con unos niños y finge ser ese periodista, y lo que dice es que, bueno, siempre lo que hay que al ser periodista es decir la verdad, y entonces, bueno, la verdad, el concepto de verdad será uno de los temas principales en este episodio, y es bastante hipócrita, ¿no?, que está hablando de eso cuando realmente lo que está haciendo es mentir. Y hay un momento ahí, cuando está reunido con todos los niños, en la que una niña de repente le mira y dice, señor Niels, porque se llama Neil Anderson, le decía, señor Niels, ¿está usted casado? Y a mí me pareció directamente una referencia a la escena de Disturbed chamber and the grave goods that were found in another in the area. Give us Y aquí se empieza a ver un poco que Indy tiene ese carisma y que ya empieza a generar atracciones. Entonces, después de pedirle a Edith si hay alguna posibilidad de contactar con Mustafa Kemal, ya que los dos son nacionalistas y quieren un poco estar en contra del gobierno y quieren esta nueva Turquía, si hay alguna posibilidad de tener una entrevista con él, fingiendo que es periodista, obviamente, y ella dice que, bueno, que realmente no le conoce tan bien, pero que a lo mejor puede conseguir algo. Y de ahí, Indy y Molly, bueno, pues que se besuquean y todo eso, y dicen que va a tener una cita en el Pera Palace, que, bueno, es uno de los hoteles más míticos de Estambul. Agatha Christie escribió bastante de sus novelas ahí. Entonces, bueno, la verdad es que es un sitio para tener una cita de puta madre. E Indy y Molly pues tienen una cita esa noche porque es algo importante. Y entonces Indy pues le dice que la quiere y demás, y ella también le dice que le quiere, e Indy le pide matrimonio. Ya van dos tipas, ¿no? Porque aunque ha tenido romances bastante fuertes y demás, la primera ha sido Vicky Prentice, que la recordaréis de la película de Love Sweet Song, que Indy le pidió matrimonio y ella le
rechazó porque quería trabajar como sufragista y quería luchar, ¿no?, por los derechos de las mujeres, y el estar con un hombre casada, pues eso podía impedir que ese movimiento avanzase, ¿no? Aparte Indy se iba justo a las trincheras, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, y esta es la segunda mujer, ¿no?, a la que le pide esto, y la reacción es completamente diferente. Entonces, de nuevo, comparamos la relación con Vicky Prentice. Creo que estaba mucho mejor trabajada. También tuvimos todo un episodio, ¿no?, para trabajar esa relación. Aquí la química entre Molly e Indy no se siente, aparte de que cuando Molly recibe esta noticia, que no le da un anillo a Indy porque no tenía el momento para comprarlo, y le compró un brazalete y tal, y bueno, la otra lo coge y le dice, sí, me casaré contigo, pero lo dice como si se acabase de levantar, ¿sabes? En plan de, sí, toda la conversación que tiene Molly, esta actriz, es así. Entonces, sin Patrick Flannelly, la verdad es que tiene que hacer un sobreesfuerzo para levantar estas escenas, porque, hostia puta, es que ni siquiera es como romántico, ni siquiera es... No, es que... O extraño, ¿no? Es sin nada, sin humanidad en los personajes. Más adelante se vuelven a reunir con Edith, que está con una niña, y cuenta, ¿no?, que es una niña que pues, le ha cogido de Siria, y no sabe si su familia era, pues, kurda, o armenia, o de Siria, o de Turquía, y bueno, habla un poco de esa barbaridad, ¿no?, de que eso están sufriendo los niños con todo este conflicto, y que ella realmente lo que quiere es que esta guerra acabe. Entonces, bueno, ha dicho que al final sí que ha conseguido contactar con Kemal y ha conseguido, ¿no?, una cita para Indy, a lo que, bueno, Indy pues obviamente se alegra muchísimo porque la misión va avanzando. Y cuando se reúne con Kemal, la verdad es que creo que el actor trabaja bastante bien. El personaje es un personaje que impone, pero también es cercano. Kemal piensa, ¿no?, que se está reuniendo al final con un periodista sueco, y le habla así, hablando un poco de la batalla de Galípoli, y también dice que está de acuerdo con Elif, ¿no?, pero que al final es un soldado y que él toma actos y que no es tan idealista como ella. También Indy le comenta que todo este pensamiento que tiene, ¿no?, por esta nación de Turquía, que trabajar con los alemanes tiene que ser complicado. A lo que Kemal le dice que al final trabajar con los alemanes es solo una situación estratégica y que no está en su deseo hacerlo. Y también sale a la luz el hecho de que dicen que los soldados turcos siempre huyen, y dicen que no, que los soldados turcos siempre huyen si sus oficiales huyen. Es decir, son bastante leales a sus superiores siempre que sus superiores estén luchando por algo que les parece justo y que realmente les levanta el corazón, como por ejemplo Mustafa Kemal. Con toda esta conversación he estado dudando un poco de Indy, porque ve que Indy está como muy intrusivo en sus preguntas. Entonces le pregunta realmente en plan de, ¿usted está aquí como periodista? Y Indy dice, sí, pero bueno, también tengo un poco de interés en cómo va a ir la situación, obviamente. Y al ser sueco supuestamente tiene que ser neutral, entonces Indy a veces flaquea un poco, ¿no?, al cubrirse las espaldas. Y aunque Kemal le dice que puede que más que un periodista sea un emisario, terminan citándose para otro día, ¿no? Dicen que van a citarse en otro momento porque Kemal tiene que volver a la batalla. Después volvemos a estar en esta asociación falsa de periodistas en la que vemos que Indy está intentando descifrar un mensaje de dónde va a ser entregado este libro rojo que él va a recoger. Y la verdad es que la técnica, de nuevo, ¿no?, como ya vimos que él había aprendido en esa película en la que vimos cómo él estaba aprendiendo todas las técnicas de espionaje y mensajes secretos, pues aquí vemos de nuevo algo parecido con una tinta que me pareció bastante curioso, y que supongo que los que han hecho esta serie se han basado en temas reales, ¿no?, de espionaje. Y bueno, me parece simpático. Indy ya sabe dónde encontrarse con un tal Monty que va a traer el libro rojo, y la cuestión es que cuando ya está a punto de encontrarse con él, le atropellan y matan a Monty, y el documento rojo que estaba en un maletín se pierde, desaparece. Entonces todos estos espías se reúnen y comentan la situación, y al parecer es que da la sensación de que todos son sospechosos, porque no todo el mundo tenía la información de que este tipo iba a entregar el documento rojo en ese momento. Entonces hay alguien o alguienes que pueden ser topos o estar trabajando para el enemigo, a lo que yo sinceramente desde el minuto 1 ya sabía quién era bastante obvio quién era la persona involucrada, ¿no? Y bueno, no lo voy a comentar aún, lo comentaré más adelante, pero la verdad es que estaba clarísimo. Y toda la situación de Alemania, Turquía, Kemal, el sultán y todo esto es que al final el ministro de guerra había prometido a los alemanes Turquía. Entonces el ejército empezó a estar descontento con esta situación, y también con los otomanos y el sultán, y por eso empezaron a seguir a Kemal, porque Kemal quería realmente que Turquía no formase parte de los alemanes, ni tampoco después de la alianza, sino que fuera Turquía y que fuera de ellos, del pueblo, de la gente. Entonces por eso empezó a crear esa desconfianza en el sultán y el querer sacar a Turquía de la guerra. Y todo esto forma parte de este documento rojo. La cuestión es que los términos que hay en ese documento son desconocidos y no saben si cae ese documento en malas manos qué puede ocurrir, porque puede desacreditar toda la operación de Mustafa Kemal y de esta nueva Turquía y generar un conflicto aún mayor. Entonces al parecer hay un tal Biscari que trabaja como en el bazar, ¿no? Y es un poco el ladronzuelo que es el que tiene el documento y que va a querer más dinero. Y mientras tanto Indy va a un evento en el que está el sultán y habla un poco con él, y el otro dice, es usted periodista sueco, qué bien, está bien que también esté usted aquí como neutral porque están desacreditando mucho nuestras acciones y nuestra figura. Y entonces Indy ve, ¿no?, que al final esta gente lo único que está haciendo es sacar provecho de los alemanes y no piensa realmente en su pueblo. Entonces esa noche los espías van a reunirse con Biscari para darle el dinero y que les entregue el documento rojo, y aquí he de destacar la fotografía que trabaja en este episodio, porque aparte de que
Todas las calles de Estambul son preciosas. Yo he andado por ahí y es absolutamente espectacular, de verdad. Pero creo que el trabajo de iluminación, el trabajo también de planos, ¿no? Me recuerda mucho al que vimos, por ejemplo, también en toda esa aventura en Viena, ¿no? En la de Adventures in the Secret Service, que era un poco Tercer Hombre. Aquí volvemos a tener esa sensación. Cuando entras en los edificios, como la iluminación entra por determinadas ventanas, determinados planos, solo iluminan los ojos. Creo que hay un grandísimo trabajo y genera la tensión que merece esta escena, porque cuando de repente llegan a la casa de Biscay le encuentran muerto en la bañera y cuando intentan comprobar si está bien o no, de repente tocan un manillar, él está cargado eléctricamente y otro de los espías muere. Y en todo el rifirrafe, el hombre que está huyendo le tira un cuchillo a Indy y le ha herido en el brazo. También hay un momento en el que bajan por una cuesta y se ven unas columnas gigantescas, que es una absoluta locura. De nuevo, la localización para toda esta persecución es espectacular. A lo que de repente el hombre que había asesinado a Biscari sale corriendo y le empiezan a perseguir por unos tejados que no sé cómo coño. Y es espectacular que les dieran permiso para grabar ahí, es increíble. Y en esa persecución con Biscari, pues bueno, como que le disparan, ¿no? Stefan le dispara y Indy dice, por favor no le dispares, ¿no? Le necesitamos para saber dónde está el libro rojo, tal. Y forcejean con él, Indy consigue llegar antes, le dice que hay un topo entre ellos y que se hace llamar el lobo. A lo que de repente llega Stefan y forcejean más y cae y muere. A lo que Indy se cabrea con Stefan. Entonces, ya lo voy a decir, obviamente Stefan es el puto lobo, es el topo, que está clarísimo desde el minuto 1, ¿sabes? Entonces quieren mantener como con suspense y demás y meten otros personajes de vez en cuando como sospechosos, pero es bastante claro que Stefan era el malo. Y con lo del concepto del lobo es interesante porque el lobo y la cultura turca están bastante relacionados, ¿no? Y casi siempre se hace relacionado más con todo el tema también del Imperio Otomano, pero creo que también el tema del lobo, ¿no? Se asocia más en este caso al hecho de que quieren apoyar, ¿no? Más a los alemanes y al Imperio Otomano y menos al movimiento de Kemal. Entonces, bueno, creo que se juega un poco con eso y también creo que actualmente también, a lo mejor me equivoco, el tema del lobo también está asociado a algunos partidos nacionalistas, pero desde un punto de vista más extremista, que quieren devolver el honor del Imperio Otomano a esta Turquía. Entonces son un poco retrógrados en pensamiento. Creo que era así, a lo mejor me estoy equivocando. Pero bueno, antes de que este tipo muera, consiguen recuperar el documento rojo y lo leen en un hammam. Bueno, lo lee Indy en un hammam y están todos hablando ahí y le preguntan en plan ¿qué pone? Y Indy dice, no puedo decíroslo porque no confío en ninguno, al parecer uno de nosotros es el lobo. Y además después lo que está leyendo Indy no es la información que él esperaba, no son los términos que él esperaba presentar a Kemal. Entonces está bastante acojonado, ¿no? De que la situación no vaya bien. Y también se pueden hablar, ¿no? Entre ellos de quién puede ser el sospechoso. Uno de ellos es griego, así que obviamente con los turcos no se lleva muy bien. Uno de ellos es ruso, pero que puede ser realmente helenista, es decir, contrario a la alianza. Hay un alsaciano que está, ¿no? Su lealtad entre Francia y Alemania. Y después el búlgaro, que dicen que los búlgaros odian a todo el mundo, pero vamos, es que estaba clarísimo que es el puto búlgaro. Entonces Indy se lleva la carta y dice que la va a esconder, ¿no? Y vuelve a su casa porque, bueno, tiene lo de la herida en el brazo, que aunque se ha curado, va a estar con fiebre bastante gorda y necesita recuperarse. Entonces, bueno, se va a su casa y ahí de nuevo, bueno, la iluminación también está bien trabajada y es un poco casi como de ensoñación en algunos puntos. Y esa noche en la que él está delirando por la fiebre y no se está enterando muy bien de las cosas, alguien en las sombras, en gabardina, entra en su habitación a punta de pistola para intentar encontrar el documento rojo y le registra y demás, pero no consigue encontrarlo porque Indy, bueno, lo ha escondido en otro sitio. Por la mañana Molly llega a su casa y ahí es cuando Indy se sobresalta y saca la pistola en plan, y yo dicen, hijo de puta, no lo has hecho durante la noche, lo haces ahora. Y bueno, tienen una conversación en la que ella dice que le va a cuidar y demás, y de nuevo Molly aquí es absolutamente plana, y es que cada vez que salía todo el ritmo que estaba cogiendo, todo el interés, todo ese thriller, se me perdía absolutamente. Y en ese momento Vasily, que es el ruso, ¿no? Pues viene a hablar con Indy, le pregunta que, bueno, si todo el tema del documento está bien, que puede confiar en él, que la situación es un poco peligrosa y que él puede correr peligro. Todo esto cuando Molly se va, ¿no? Porque Molly obviamente no sabe de toda esta situación. Y todo esto lo hacen como para presentar un posible sospechoso nuevo, pero es que lo de Stefan es demasiado claro. Es el que ha tirado al tipo al suelo, es el que todo el rato está hablando con Indy como muy sospechoso y diciendo que va con él constantemente. Y al que más están presentando, entonces obviamente era él. Entonces después por la noche, pues bueno, Molly cocina un poco comida a Indy, ¿no? Y le está como cuidando. De nuevo, aquí es donde el punto más bajo del episodio y es donde yo ya estaba un poco desconectado. Me da mucha raya porque podían haber acelerado esto muchísimo más. Y la conversación, toda esa escena es súper lenta, en la que de nuevo están hablando pues que se quieren y que ella ya ha hablado a sus padres de la boda y que sí, Indy ha hablado a su familia y dice que bueno, que solo tiene a su padre, ¿no? A Henry Jones, ya sabemos. Y todo se siente tan neutro, tan sin sabor. Molly dice, bueno, me voy, y se van y tardan 20 años en que ella se vaya y después dice, bueno, no me voy, porque al final ha decidido que, bueno, que como se quieren, que pues que van a acostarse. Y él dice, ¿cómo estás segura? Y ella dice, sí, bueno, y al
final se acuestan. Después de esto, aunque la escena también no me dice absolutamente nada, tenemos un plano espectacular de ellos dos andando por la mezquita azul, absolutamente increíble. Después también van por sus interiores y a la salida pues encuentran a una pitonisa de estas mujeres, ¿no? Que lee el futuro, que lee las cartas, que lee las piedras en este caso, y bueno, pues les lee un poco el futuro. Y a lo que de repente hay un momento en el que ve algo que le sorprende y Indy, bueno, le da unas monedas por su trabajo y ella coge las monedas y las tira porque hay algo que ha visto que no le gusta. Y también están hablando, ¿no? De la relación con Vicky que tuvo Indy y que también se prometió con ella, pero que bueno, que al final no pudo ser. Le cuentan toda esta historia y Molly dice que quiere estar ya casada con Indy, que no puede esperar más y que también piensa un poco que lo de acostarse la noche anterior que quizás ha sido pecado por el hecho de no estar casados y bueno, le revuelve un poco el estómago. Pero dice que realmente confía en Indy, aunque bueno, Indy obviamente la está mintiendo, así que no tiene nada por lo que temer. Más adelante vemos a Indy andar por otra de estas calles de Estambul y de repente hay un hombre como que le está siguiendo, Indy se raya, ¿no? Y el tipo le dice, bueno, que le da una carta, ¿no? Y que se va a citar con Kemal a las 6 de la tarde en la Torre de Gálata. Entonces Indy recoge el documento que tenía escondido, también se encuentra con Stefan que le vuelve a preguntar por el documento, obviamente de nuevo volvemos a ver que el tipo está ahí muy demasiado preguntón. Y la escena en la que se reúne de nuevo con Kemal está bastante guay dentro de la Torre de Gálata porque vemos a estos bailarines de la danza sufi, de música sufi, no sé si lo conocéis, que son estos tipos que van vestidos de blanco con una capa larga y un sombrero así picudo y que bailan como haciendo una cosa así, constantemente giro, y es algo casi como... Bueno, obviamente es espiritual, ¿no? Está relacionado también con Mevlana, es un concepto un poco como para conectar con algo más allá, conectar contigo mismo, con la naturaleza, ¿no? Y tiene ese significado y bueno, pues aparte es bastante bonito, ¿no? El baile, pero sí que está asociado a unos pensamientos y a una cultura un poco más antigua. Entonces hay una imagen de Kemal viendo todo esto a través de una ventana y es bastante bonito, ¿no? Le está viendo esa sociedad que también forma parte de su cultura y que tiene valores muy bonitos y demás, pero que la ve ya como algo anticuado, como algo muerto. Entonces él está en una posición más alta y ve toda esta situación desde a un punto de vista más bajo, ¿no? Le está viendo el futuro y observando cómo esa Turquía antigua está pereciendo. Entonces, después de que le explica toda esta historia a Indiana Jones, ya coge el documento rojo, ¿no? Y lee el tratado y obviamente no es lo que esperaban. Los términos no son los que esperaban y se cabrea bastante, se siente bastante ofendido porque además ve que esta no es una carta del gobierno francés, sino del servicio de inteligencia francés. Por lo tanto, sabe que Indy no es un periodista, sino que es un espía, por lo tanto, traiciona también su confianza y que me dice que si daría Siria a Francia, ¿no? Y trabajaría con la alianza y que le ayudarían a quitar al sultán, que todo ok, pero que no quiere tener una república de marioneta, ¿no? Que le parece esto un absoluto soborno y no quiere negociar, no ve espacio para negociar. Piensa que los aliados lo único que quieren es alimentarse de este cadáver del Imperio Otomano y que no piensan realmente en el interés de la gente y de la nación, y él sí quiere esta Turquía independiente y le dice a Indy que no se preocupe, que en un futuro lo conseguirá y que sus superiores no le verán como un tirano mongol y le respetarán y no podrán hacer nada contra él, y así eso es lo que ocurrió. Entonces, bueno, Indy decepcionado. Kemal no tiene nada en contra de Indy realmente, solo se siente decepcionado por la situación, Indy también, y cuando sale de la Torre de Gálata se encuentra con el griego que le pregunta en plan, ¿no has podido encontrarte con Kemal? ¿Tienes el documento? ¿Qué ha pasado? E Indy está como rechazándolo en plan, mira, aléjate porque no sé si eres tú el puto lobo o tal, y empiezan a hablar y entonces el griego dice, yo creo que ya sé quién es el lobo, y justo en ese momento, ¡pum!, alguien le dispara y el griego muere, a lo que Indy, obviamente muy nervioso, sale corriendo y se encuentra de nuevo con todos los espías que están todos ahí reunidos y le dicen que bueno, pues que el griego ha muerto y están todos como que cojones tal, y Indy dice, bueno, tengo aquí el tratado, Kemal lo ha visto, no está de acuerdo porque bueno, los términos no son los que eran, he reportado que tenemos un espía a nuestros superiores y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tengo que volver con ellos. Y el griego antes de morir me ha dado una información de quién puede ser el posible lobo, que eso es mentira, solo estoy intentando medirles, ¿no? Para ver si alguno de ellos pues hace alguna actitud o algún movimiento y le delata. Y de nuevo aquí alabar a Indiana Jones, que ha madurado muchísimo, y en este capítulo también va a haber un momento de maduración aún mayor. Y pasamos de ese crío que estaba en el Spring Break Adventure y en las primeras trincheras y veía la crudeza de la guerra, a que aquí realmente está tomando las decisiones de un hombre y se está sacando los cojones, ¿no? Y poniéndolos en la mesa y diciendo, no, hasta aquí, esto ya estoy un poco hasta los huevos, y tomar decisiones difíciles, ¿no? Realmente ser bastante sensato, incluso
con la situación que está ocurriendo. Entonces después Indy se encuentra con Molly y Molly le dice que ha recibido una carta del orfanato, que Deep ha recibido una carta de Kemal en la que le comenta todo lo que ha ocurrido con el tema de los términos, el documento rojo y demás. Entonces Molly ha descubierto que Indy no es Neil Sanderson, no es un periodista sueco, sino que es Henry Defons y trabaja para la inteligencia francesa, a lo que se lo dice a Indy, e Indy le confiesa que sí que es verdad, pero que él, bueno, realmente se llama Indiana Jones, Henry Jones, que es americano y que está haciendo todo esto. Entonces ella dice, me siento usada, me has usado solo para intentar llegar a Edith y de ahí a Kemal, ¿cómo has podido hacerme esto? Nos hemos acostado, nos hemos prometido que... Entonces toda esta trama es totalmente lógica y hay un conflicto amoroso, más allá del conflicto político y thriller de espionaje, que me parece que está bien, pero de nuevo esta escena, por el acting, y no quiero repetirme, hace que todo caiga en el olvido. E Indy le explica que sabe que ha hecho algo que no es del todo correcto, pero que lo que quiere trabajar como espía y hacer esta misión es realmente evitar la guerra, intentar que la mayor cantidad de países salga de esta guerra y frenarla, porque él está en trincheras y ha visto la barbarie y no quiere que continúe así. Pero Molly dice que no quiere oír más, que no quiere verle más y se va. Y de hecho al irse, bueno, pues coge una gabardina, que es una gabardina de Indy larga, y se va de ahí. E Indy va a ir un poco detrás de ella, pero justo en ese momento recibe unos disparos dentro de su oficina, lo que pues obviamente sale corriendo, intenta ir a su apartamento para evitar a quien coño le esté disparando, y cuando está entrando en el apartamento oye, ¿no?, que alguien le está siguiendo. Entonces planea una trampa dentro de su habitación, coloca su abrigo, coloca su sombrero encima de una silla para fingir que está sentado de espaldas, así cuando la otra persona entre, que obviamente es Stefan, pues le dispare por la espalda a ese cojín, mientras que Indy está esperando en una esquina. Pero en ese momento, mientras que vemos que es Stefan el que está subiendo y está entrando en la habitación para matar a Indiana Jones, Molly también vuelve al apartamento y Stefan, al oír ese ruido, se gira, baja las escaleras, confunde a Molly con Indiana Jones por la gabardina y demás entre las sombras y la dispara. A lo que Indiana Jones pues obviamente baja corriendo, dispara a Stefan muere e Indy agarra a Molly entre sus brazos y Molly le dice que bueno, que ha estado reflexionando y que lo único que quiere al final es pasar toda la vida con Indy, y muere. En una muerte peor que la de Talia al Ghul en la de Dark Knight Rises. De verdad era horrible toda esta escena de la muerte, muy patética, y Indy, bueno, se pone a llorar porque, bueno, está enamorado de ella, ¿no? Y es su prometida y toda esta mierda, aparte de que, bueno, es que ha muerto por absolutamente nada y por esta misión de mierda, a lo que después Indy se reúne con la inteligencia francesa y la inteligencia francesa dice que, bueno, que todo ha sido un éxito. Yo estaba pensando, ¿cómo que todo un éxito? Ni que Mal ha firmado el tratado, si habéis encontrado un topo y después una civil ha muerto, y él dice, bueno, sí, el problema lo único es que una civil ha muerto y tal. E Indiana, indignado, ¿no? Dice, ¿de qué cojones estáis hablando? Ha muerto gente por vuestras decisiones. Estáis usando a la gente al final para todas estas cosas. Entonces, esto ya lo había vivido antes con los franceses también, ¿no? En la de Demons of Deception, con el tema de los mensajes y cómo ellos tenían esos festines y demás, mientras que la gente estaba muriendo en trincheras. Entonces, Indy ya está un poco hasta la polla. Entonces, dimite, aunque es un desertor, ¿no? Dice, me da igual lo que me hagáis, me da igual, esto es asqueroso, lo siento podrido, toda esta mierda. Entonces, aquí es cuando vemos a ese Indy que le da igual si las consecuencias son malas, pero tiene ese honor de decir basta. Y sale de la habitación, a lo que los franceses dicen, bueno, pues le devolvemos a las trincheras, ¿no? Porque estamos también nosotros hasta la polla de este tipo, aunque está haciendo buenas misiones, nos está generando un problema. A lo que dicen que no, porque al parecer los americanos han reportado que necesitan de nuevos agentes y demás, porque ya Estados Unidos estaba metido en la Primera Guerra Mundial, así que reasignan por fin a Indy al ejército americano, que está situado en Venecia, como ya vimos en la película anterior. Y de hecho ahora Indy, cuando va a Venecia, algunos de los planos o situaciones, incluso la ropa y tal, creo que han sido de las mismas regrabaciones de la de Tales of Innocence, que también había un momento, ¿no?, en Venecia, como recordáis, con lo de la enfermera y todo eso. Ya que grabaron, ¿no?, es toda esa parte para lo de conectar esos dos episodios en la de Tales of Innocence, pues aquí creo que han hecho lo mismo y han recuperado lo de Venecia y algunos escenarios que son los mismos y demás. Pero antes de partir a Venecia, Indy se encuentra con Vasily, este ruso del grupo de espías, y le dice que ha tenido un sueño sobre Indy. Al parecer ahora Vasily de repente ve el puto futuro o algo así, y dice que ha tenido un sueño en la que ve que, bueno, pues que va a haber va a tener un conflicto, ¿no?, una pelea o algo, Indiana Jones, que está rodeado de agua y ese agua se convierte en sangre, en un torbellino que absorbe a Indy, y que tenga mucho cuidado, ¿no? Y empieza a hablar, de repente ya se empieza a ver Venecia y empieza a hablar de que tenga cuidado de Venecia porque es una ciudad creada por corsarios, rodeada de muerte, que aunque parece bonita realmente está podrida por el
interior. Entonces, bueno, la verdad es que ver todos esos planos de esa preciosa Venecia, Indy yendo en góndola por ahí y escuchar toda esta trama en la que ya empezamos a meter ese elemento fantasmagórico, ese elemento de terror, ese elemento malvado, ¿no? En esta trama, pues me parece que está bien presentado, y en la que, bueno, después Indy, cuando ya llega a Venecia, pues a la espera de encontrarse con los oficiales americanos, hay una mujer que de nuevo está leyendo el futuro con unas cartas y bueno, Indy empieza a hablar con ella y ella le dice en plan espeta, espeta, en italiano. Entonces en las cartas primero aparece la justicia, después el enemigo, el diablo, después la localización, una torre, y el desenlace, cuando va a decirlo, pues unos policías llegan y dicen, señora, que le hemos dicho que aquí no puede estar usted en lo de las putas cartas, que no hay negocio, y se la llevan. Y entonces Indy en plan, no, ¿cuál es el desenlace? ¿Cuál es el desenlace? Y la mujer, bueno, que se ríe, ¿no? Y se pira, y Indy coge la última carta, la gira y es la muerte. Y entonces Indy, la muerte, pero ¿para quién? Entonces pues Indy, cuando ya está en lo del ejército americano, pues hay un mensaje con un colgante, que bueno, está simpático, ¿no? Tienen que completar un colgante con otro colgante para ver si realmente él es el enviado. No sé por qué coño lo hacen, porque están en el territorio americano, y le citan con el coronel Waters, que al parecer pues es un oficial bastante importante. Y cuando Indy está hablando con él, tienen una conversación un poco de sacada de polla, ¿no? De quién sabe más idiomas, ¿no? Y quién es mejor en este tipo de cosas, porque le han metido a Indy por sus conocimientos y demás. A lo que Indy dice que bueno, que sabe 27 idiomas, y Waters dice que sabe 32, y coge un papel de avión, ¿no? Lo tira y dice, vamos a ver quién gana de los dos, y quien gane pues tendrá que bajar por las escaleras y subirlas a por este avión a la calle. A lo que Indy se pone a hablar en lenguaje de signos y el otro le contesta en islandés y dicen que se quedan empatados. Entonces, bueno, se ve que tienen como rivalidad, pero que realmente se llevan bien, hay buen rollo. Entonces les informan de la misión y lo que tienen que hacer es ir a un territorio de Transilvania, ¿no? En Rumanía, porque en esa zona austrohúngara muchos soldados han sido enviados y espías y demás y están desapareciendo. Aparte de que había un campo de prisioneros, en el que había prisioneros pues de muchos bandos, y que había ese campo sido liberado, por lo menos los prisioneros no se saben dónde están, por un tal Matías Targo, que es un nacionalista rumano que quiere una independencia rumana y que no está asociado ni con los aliados ni con los alemanes. Entonces la cuestión es que no saben qué está pasando con esta gente, con estos prisioneros, y han enviado a especialistas, han enviado a espías, y lo único que ha vuelto es la oreja de uno, el dedo de otro y el ojo de otro. Entonces ya empieza a ser un poco creepy todo, y les dicen, ¿realmente quieren continuar con la misión? A lo que Waters e Indy dicen que sí. Y en documentos también les dicen que van a encontrarse allí en Rumanía con un doctor austriaco, con un rumano activista y con otra rumana también activista. Entonces, bueno, tenemos un proceso de ellos llegan a Rumanía. Creo que eso también podría haber sido un poco más ágil, un poco más rápido, en el que ellos también se cambian de ropa, cogen otras identidades, llegan a un bar, en el bar dan otro mensaje con una moneda de completar la moneda, y ahí se encuentran ya pues con el doctor y con los rumanos, que la rumana, por cierto, tiene una pareja que es François, ¿no? Un espía francés que tampoco ha vuelto, entonces ella está interesada en saber qué cojones ha pasado con su prometido. Y Waters cuestiona un poco el hecho de que una mujer esté en el equipo, a lo que ella de repente le dice, ¿puede darme su cuchillo? Y Waters no tiene su cuchillo, ella lo tiene encima y se lo tira y casi le da, y lo de hecho deja clavado encima de la cabeza y dice, puedo protegerme sola. Entonces pues tenemos toda una secuencia de ellos andando por el campo, hablando, escalando la montaña, que bueno, sí está bien, está, pues ves cómo lo hacen, ¿no? Sin muchos medios, pero de nuevo, creo que podían haber metido menos minutos allá, de hacerlo un poco más ágil. Y en el proceso de intentar llegar a ese castillo donde supuestamente está este Targo, ¿no? Llegan a un campamento en el que es algo muy raro, porque parece un campamento alemán, ¿no? Del enemigo, pero de repente ven que de las tiendas salen oficiales franceses, salen oficiales británicos y americanos. Y entonces dices, ¿tú qué cojones está pasando? Y están todos como de colegueo, ¿no? Es algo muy raro. Y entonces dicen, ¿investigamos esto? Y dicen, no tenemos que investigar esto porque tenemos otra misión, podemos volver a esto más adelante. Entonces, bueno, consiguen llegar hasta el castillo de Targo, la verdad es que es espectacular. Entonces, joder, estás en mitad de Transilvania, estás yendo a un castillo, hay cosas turbias, estás hablando de muertes y no sé qué, y de cosas extrañas. Tienes que saber más o menos por dónde van a ir los tiros, pero sí que es cierto que de todo lo que hayamos visto en las aventuras de la joven Indy, llama la atención, ¿no? Que estemos llegando a estos territorios, pero bueno, yo lo estaba viendo y digo yo, joder, es que es clarísimo lo que va a pasar. Entonces, bueno, cuando llegan al castillo Indy, pues dice que no hay otra forma de subir y coge y empieza a poner a escalar el muro, y los otros de repente pues ven que se puede entrar por una puerta, Indy se cae y demás. Bueno, una escena semisimpática, pero justo cuando se giran de repente hay que ir de nuevo. También el trabajo de iluminación está genial y toda la escenografía, parece que estamos en una película de repente de Hellraiser. Vemos un montón de cuerpos empalados, ¿sabéis, no? La técnica del empalamiento, le metes un palo, un tronco casi por el culo y le sale por la boca, de nada, censura de YouTube. Y bueno, pues van muriendo poco a poco esa gente, una absoluta barbaridad. Y el que se hizo famoso por hacer eso era Vlad el Empalador.
Y entonces, claro, de hecho lo cita, ¿no? Y dice, esto es con lo que hacía Vlad, ¿qué cojones? Este tipo como idolatra a Vlad. Y Vlad el Empalador, para quien no lo sepa, también se conocía como Drácula. Entonces ya está claro, ¿no? Ya está claro de dónde coño estamos yendo. Entonces ya dentro del castillo empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. De repente hay cortinas ardiendo, relámpagos constantes, luces que salen de habitaciones que no tendrían que estar ahí. De hecho, cuando entras en la habitación hay como respiraciones, es algo bastante tétrico. Y aquí de nuevo destacar la localización. La iluminación está muy bien, creo que después la iluminación pierde un poco en el trabajo de fotografía, pero aquí, sobre todo en toda esta secuencia, está fantásticamente bien trabajada. Y la localización, que por cierto, todo esto se grabó en Praga, no en Rumanía. Joder, todo el castillo, todas las estancias en las que están son espectaculares. De repente hay un momento también en el que hay como una explosión y aparece una orbe, que es de CGI hecha, pero tampoco me pareció que estaba tan mal. Podía haber sido peor, que está como flotando y es algo como raro, ¿no? Y dicen, no, es un relámpago que se ha quedado atrapado en esa orbe. Dicen que es un efecto, ¿no?, físico que no suele ser muy común, pero bueno, aquí lo estamos viendo. Debe haber alguna fuerza, ¿no?, algún campo magnético o fuerza que está atrayendo estas cosas. Ya sabemos qué cojones es lo que está atrayendo estas cosas. Y la orbe pues sale volando y la empiezan a perseguir para saber qué cojones es esto. Y cuando van avanzando por los pasillos del castillo, escuchan voces, como voces que les llaman. Y algo raro, ¿no?, detrás de una habitación. Y cuando Waters intenta abrir la manillar de la habitación, se quema la mano, está totalmente ardiendo. Y lo de que Waters se queme la mano en el manillar a mí también me pareció una pequeña referencia a lo de... Entonces con un pañuelo abren la puerta y la habitación no hay nada, no hay fuego ni nada, pero de repente ven como que está cayendo algo del techo y ven que hay sangre y empieza a caer más y más y más y se empieza casi a crear un mini laguito de sangre. De repente María, ¿no?, la rumana, tiene como un ataque epiléptico, se cae al suelo y empieza a hablar con una voz como gutural, diciendo que, mirando a Indy, ¿no?, que tiene la muerte en su bolsillo. E Indy se lleva la mano al bolsillo y saca la carta de la muerte que le dio la pitonista esta rara de la calle. Entonces todo el setup, todo cómo está avanzando este elemento de terror místico está muy bien llevado. Realmente te está generando mucha inquietud todo este proceso. Entonces cuando siguen avanzando por los pasillos, de repente Waters en un giro desaparece y como que le escuchan al otro lado de otra habitación, y cuando intentan entrar en la habitación ven que el manillar esta vez está congelado y abren la habitación y es totalmente de hielo casi, está todo como lleno de escarcha. Y cuando miran detrás de la cama y solo ven los pies de Waters absolutamente calcinados y no queda nada del cuerpo, a lo que el doctor dice que puede haber sido una combustión espontánea, que realmente esto ocurre en la realidad, ¿no? Hay gente que realmente ha entrado, no mucha gente, pero ha entrado en llamas sola. Eso me parece una puta locura. Intentan darle una explicación lógica, ¿no? Lo que de nuevo el romano dice que no hay una explicación lógica, que están en presencia de Vlad y que el espíritu está aquí. Entonces el romano sale corriendo y Indy dice, no, te ordeno que no huyas, tal, y cuando están persiguiéndole, una puerta se abre de una habitación y entran en la habitación y encuentran de espaldas a Matías Targo, que se presenta. Indy le apunta con la pistola. Matías Targo no tiene ningún tipo de miedo a toda esta situación, a lo que dice que bueno, que bienvenido Henry Jones, a lo que Indy dice, ¿cómo coño sabes mi nombre? Y dice, yo sé a todos los que están en mi casa. Entonces claro, toda esta presentación y todos estos manerismos, pues obviamente es claro, ¿no?, lo que está ocurriendo. Y le dice, quiere encontrarse con sus oficiales, tranquilos, están aquí conmigo, les llevaré con ellos. Y todo está bien, pero sí que es cierto que creo que el actor que hace de Matías Targo me parece que sobreactúa un poco y no me transmite lo que tendría que transmitir este personaje. Que por cierto, el que hace de Matías Targo, ¿no?, el general Targo, es Bob Perk, que Bob Perk le conoceréis por ser el tipo que estaba en Jurassic Park, el que le come el velociraptor y dice lo de eres muy lista, es este tío. Entonces bueno, de nuevo la familia Spielberg, Lucas, pues bueno, siempre está ahí. Entonces cuando les lleva a los espías, están todos en una sala de banquetes en la que están todos pues como felices comiendo, y ves que hay soldados alemanes, soldados franceses, soldados de nuevo, ¿no?, mezclado, y están todos como pues nada, comiendo, bebiendo y demás. Y todos están diciendo como, ¿qué cojones? Y María, ¿no?, se acerca a François, su prometido, en plan de, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Y el otro dice, no te arrodilles, pareces un perro. Y se empiezan a reír, no sé qué. Y la otra está como, ¿qué está pasando? Y de repente, bueno, ves a los que habían enviado, ¿no?, a los que habían perdido la oreja, el ojo y el dedo. Y el dedo era François, y les ves que están sin una oreja, sin un ojo y sin el dedo, pero están bien, están felices, están contentos. Targo dice también que les sacó de ese campo de prisioneros, ¿no?, que les dio una nueva meta. De repente también una copa se cae y María dice, ¿no estás bebiendo vino? Y dice, no, esto que estoy bebiendo no es vino, obviamente es sangre. Entonces ya está claro, ¿no?, obviamente todo esto son vampiros y estamos hablando de Drácula. Y podía ser exagerado, pero es que es Indiana Jones. O sea, no me molesta el hecho de que exista esta ciencia ficción, y me parece un villano, ¿no?, impresionante para que Indy se enfrente, ¿no?, puto Drácula. Y en ese momento François de repente reconoce al doctor austriaco y dice, no es verdad, doctor no sé qué. Y entonces el otro es como, ¿cómo? Y se descubre que este doctor realmente no es austriaco, que es alemán. Saca la pistola y empieza a apuntar a todo el mundo y dice que él también está en una misión para intentar
intentar averiguar qué ha sido de los soldados alemanes porque también han desaparecido. Y François dice, ¿no?, que es que él estuvo también detenido por este doctor y que le torturó mucho y tal. A lo que el doctor de repente le apunta y dispara a François y François cae de golpe en la mesa muerto. María se pone a gritar, coge el cuchillo y se lo lanza al doctor, a lo que también muere. Pero de repente François se levanta y empieza a reír como si no hubiera pasado nada. Entonces obviamente ya sabemos, ¿no?, es un cadáver, son vampiros y no van a morir jamás. De repente agarran al rumano, a María y a Indy, y Targo les explica que realmente cree que a estos prisioneros, ¿no?, que como que puede purificarles a través de la muerte. Entonces le dicen en plan, ¿usted cree que realmente es Vlad, que es como el espíritu de Vlad o la reencarnación de Vlad? A lo que el otro, bueno, pues está sonriendo. Y ya empezamos a ver unos colmillos frontales bastante desagradables. Me recordaba más casi en vez de la imagen clásica del vampiro, ¿no?, más a Nosferatu. Y aunque el físico ayuda, lo de los dientes y todo esto está bien, y el maquillaje creo que está chulo, sí que es cierto que el acting creo que baja un poco toda esta escena. Me pasa lo mismo que como con Molly en la parte de Estambul. Entonces cuando les están llevando a la torre, porque dice a la torre, ¿no?, entonces ya seguimos un poco lo de la trama de la pitonisa. Hay un momento en el que van andando por un pasillo, ¿no?, por una especie de puente en la torre, y se nota que lo han grabado en un set o algo y todo está como en un color azul porque realmente era de día, no sé, queda bastante cutre. Y ya les llevan a la torre en la que atan a María e Indy, y mientras tanto al rumano le tumban en una mesa y corren la cortina y bueno, vemos cómo salen los dientes de Targo y se ponen como a destriparle, no se ve mucho, pero bueno, se ponen a destriparle y sale sangre. Entonces sí que es cierto que a lo mejor para un público infantil este episodio no era mucho, pero me mola, me encanta, me flipa que metan ya por fin este tipo de cosas. De hecho hay un momento también de que después de que matan al rumano y aparece Targo con toda la boca llena de sangre, ¿no?, como que ha estado chupando y tal, coge una copa y echa un líquido para dormir primero a María y después a Indy, y ese momento me recordó bastante también a... Hace que se lo beba y se la tumba en la cama, y cuando Indy va a beberlo, Indy finge haberlo bebido, y cuando le está desatando Targo, pues Indy le pega una patada y dice no me gusta beber con el estómago vacío, y se pone como a pegarle, pero no tiene nada que hacer Indy contra Targo, y le coge por el cuello con una fuerza sobrehumana y le tumba en la mesa, le empieza a atar porque bueno, va a ser la siguiente víctima. Pero en ese momento recibe un cuchillazo de María, que también ha dicho que no le gusta beber con el estómago vacío, había fingido beber ese líquido. Y rápidamente, bueno, desata a Indy y van a salir corriendo, pero de repente Targo se levanta, Vampire Style, ¿no?, y empieza a avanzar a ellos, y entonces, bueno, consiguen huir de la habitación y hay un enfrentamiento con un hacha, ¿no?, en ese puente de la torre, e Indy contra Targo, ¿no?, y luchando y demás, con un cielo CGI rojo bastante feo, bastante cutre toda esta escena por el hecho de cómo está planteada. Joder, si lo hubieran hecho en otro sitio creo que habría sido mejor. Entonces, aunque la escena es guay, no es Indy contra puto Drácula en lo alto de un castillo, joder, la idea es perfecta, pero creo que el cómo está planteado a nivel de fotografía pierde mucho. A lo que al final, bueno, pues Targo se tropieza, se queda colgando el puente y María le dice mátale, e Indy le pisotea y Targo cae desde la torre al suelo y muere, ¿no? Y entonces Indy dice, pues ya está, y dice, no, tenemos que matarle, tenemos que remeterle, y él dice, ¿qué dices? ¿Está muerto? Y dice, ¿no has visto? No, ha muerto, tenemos que llevarle, porque además ella, ¿no?, conoce la cultura rumana y todo el tema de los vampiros y demás, y dice, tenemos que llevarle a un cruce de caminos, atarle ahí y clavarle una estaca al corazón. Y es lo que hacen, se lo llevan al cadáver de Targo, ¿no?, cadáver digamos, y le ponen en esa cruce de caminos y van a clavarle la estaca en el corazón, cuando de repente Targo abre los ojos justo en ese momento y dice, ¡ya, hazlo! Y ¡pa! Le clavan la estaca, y a lo que Targo de repente empieza como a decir, ¿qué habéis hecho?, ¿no? Se medio levanta y dice, ¿qué habéis hecho? Y ¡pum!, muere. Y los otros, bueno, le ponen una sábana encima, y de repente en ese momento la sábana entra en llamas, hay una explosión enorme, ellos se apartan, y entre el humo en el cielo vemos la cara de Targo gritando de dolor, porque finalmente, ¿no?, él y el espíritu de Vlad o todo lo que sea ha desaparecido. Indy ha vencido a Drácula. Entonces, joder, el concepto es acojonante. Una pena que con todo el setup de la entrada al castillo y todo ese planteamiento bastante guay, ¿no?, bastante chulo, haya caído todo al final un poco en efectos CGI y en ese acting de Targo, que no me terminó de convencer, pero la idea es genial. Y el episodio, la película, termina con María e Indy andando por este campamento que habían encontrado antes, en la que ven cadáveres de alemanes, americanos, franceses, que cojones, a todos muertos, y Indy dice, ¿qué ha pasado? Y dice, bueno, que han sido liberados, porque al final, como Targo ha muerto, pues todos estos
seres, ¿no? Estos nuevos vampiros han muerto y por fin sus almas pueden estar en paz. Y aquí termina esta historia de Indiana Jones, de las aventuras del joven Indiana Jones. Entonces me parece curioso, ¿no?, cómo Indy reflexionará respecto al resto de su puta vida. Primero, ¿no?, por todo lo que acaba de vivir de esta experiencia absolutamente paranormal, que tampoco entiende muy bien qué cojones ha pasado. Sabe que han ocurrido cosas raras, pero no sabe bien qué ha sido. Pero casi siempre en todas las aventuras de Indy, ¿no?, siempre cuando encuentra estos fenómenos paranormales, no sabe muy bien qué cojones ha ocurrido. Intenta aceptarlo, intenta entenderlo a su manera y moverse, ¿no?, seguir adelante. Y de hecho en el tráiler del Día del Destino lo dice, ¿no?, y dice: he visto cosas que han escapado a mi comprensión. Y bueno, pues aquí creo que es la puta primera, por lo menos a nivel de live action. No sé si en las novelas o los cómics previos han ocurrido cosas así. Sí que le agradezco que metan estos elementos en las historias del joven Indy. Solo me gustaría, como dije, que hubieran sido de una mejor manera a nivel técnico. Y respecto a la primera parte, como he dicho, a mí me parece que es un trama de espionaje que está bastante chula. Solo el acting también ha hecho decaer un poco esta historia, pero en conjunto creo que es una película de Indiana Jones, aunque no orgánicamente mezclada bien, bastante correcta y con muchos elementos dentro de sus aventuras típicas. Y es por ello que la voy a puntuar con un... No sé si vosotros habéis visto ya esta aventura o no. Que sepáis que tenéis todas las películas disponibles en YouTube, absolutamente gratuitas, en inglés, eso sí. La siguiente película se llama Treasure of the Peacock's Eye, que es una película que tengo muchas ganas porque creo que ya va a ser más alejada de todo el tema del espionaje y la guerra y más el elemento de aventura. Además va a volver un personaje que hace tiempo que no vemos, a ver cómo avanza esto. Y también va a hablar de un objeto en particular que será importante dentro de la vida de Indy y que de hecho veremos también en la del Templo Maldito, y no quiero adelantar cosas. De nuevo quiero agradeceros a todos los que estáis ahí vídeo a vídeo, crítica a crítica, sobre todo con las de Indy, que sé que no son lo que todo el mundo está buscando. Y a los nuevos, si habéis descubierto este vídeo y os ha gustado, pues sabed, ¿no?, que tengo una lista de reproducción con todas las películas previas de las aventuras del joven Indy, que continuaré hasta terminar con las películas clásicas de Indiana Jones cinematográficas y el Dial del Destino. De verdad, como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.